Hola, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García y el día de hoy estaremos conversando con Eric Mena sobre las características del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Acompáñenme. Mi estimado Eric, bienvenido a Abogacía Trabajando, este espacio de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Finalmente también para mí es un gusto tenerte en este espacio. Lo habíamos conversado ya hace algún tiempo y bueno, por lo menos ya de forma virtual, pero lo logramos. Y para hablar además de un tema que, bueno, por supuesto dominas, tienes un libro, ahorita hablaremos un poco de él, que entiendo va bastante bien en tema pues no solo de ventas, sino digamos de esta parte atractiva hacia los abogados y justamente del tema de las características del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, un poco para que la audiencia, bueno, pues esté al tanto, recordar que el 7 de junio, ¿no?, del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación, eh, pues este nuevo código, el cual, me corrige si estoy diciendo algo mal, entrará en vigor en abril, el 1 de abril concretamente del año 2027, y cada congreso local, bueno, pues deberá emitir, digamos, la declaratoria del inicio de vigencia del nuevo precepto y la revocación, perdóname, del anterior. Siendo así, mi estimado Eric, te preguntaría, y por supuesto el nuevo código sabemos que bueno, se integra por más de 180, si no me equivoco, son 191 artículos, tiene 10 libros, varios capítulos. ¿Cómo ves tú la implementación de este código nuevo en el país? Primero que nada, agradecerte, mi estimado amigo Rodrigo, por la invitación para poder estar hoy en este espacio de la Barra Mexicana Colegio de Abogados en Abogacía, trabajando. Pues básicamente entremos de lleno, como dices, para que al gremio le pueda interesar qué va pasando con esto. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, su aplicación, como bien lo indicas, depende fundamentalmente de las declaratorias de aplicación que vayan haciendo los poderes judiciales de las entidades federativas, el Congreso de la Unión con el Poder Judicial de la Federación a nivel nacional, y el gran componente, como tú bien lo dices, es pues dotar de los insumos, de los elementos, de todo aquello que se requiere para poder ponerlo en marcha, ¿no? Y para mí me parece que hay tres aspectos fundamentales para poder llevar a cabo esa aplicación. Uno es el tema de la capacitación, porque la realidad es que en este país, en el gremio, no hay, vamos a decirlo así, los juicios orales no se aplican totalmente en todas las latitudes de nuestro país, ni es uniforme. Hay entidades federativas ¿Mm? todavía el día de hoy que no tienen juicios orales en su norma procesal, no obstante que lo sabemos todos que la oralidad mercantil ya es nacional. La realidad es que, pues, por estar más reducida, más acotada, y algunos abogados por ahí que ven la manera de tratar de evitar caer en ese aspecto, pues no todo el mundo está tan familiarizado con la aplicación de juicios orales como sucede en otras grandes ciudades, ¿no? El segundo componente como que se debe de considerar, me parece que es el tema de contar con los recursos físicos, los espacios para poder llevar a cabo la oralidad. Y con esto no me refiero tampoco a grandes salas de oralidad, a grandes cosas en los tribunales, simple y sencillamente contar con los requisitos necesarios para que se pueda llevar a cabo como debe de ser este tipo de juicios con la inmediación que requiere el juzgador. Y para mí el tercer gran componente sí es fundamental, y ese sí creo que requiere una gran colaboración de los poderes judiciales, es el aspecto tecnológico. Porque al final del camino el código busca o establece que los poderes judiciales se van a tener que interconectar en una gran red para establecer, vamos a decirlo así, una gran plataforma en la cual inclusive pues se van a poder consultar aspectos generales de los expedientes, de los acuerdos, muy similar al CICE federal que tenemos. Entonces, el ¿Mm? poder llevar a cabo esa interconexión y cumplir con todos esos requisitos tecnológicos, me parece que eso es lo que más atención y desarrollo requiere. Y mencionas ahorita justo dos cosas que me parecen muy, muy importantes, estimado Eric.
El primero justamente, o sea, en el tema de esta capacitación fundamental, por supuesto, ¿qué medidas, digamos, se han tomado para garantizar esta capacitación y actualización, pues tanto de jueces, por supuesto, pero también de abogados litigantes en estas materias? En este país me parece, yo lo he dicho que este es el último eslabón de una larga cadena de transformaciones y de pasos hacia la oralidad en este país, ¿no? 2008 fue el primer cambio en la oralidad penal, en 2012 se dio la oralidad mercantil, años después ya se dio con algunos artículos transitorios de manera completa. Algunas entidades federativas de este país desde el 2014, 2015 tienen oralidad civil y familiar. 2020 vimos que también en lo laboral se transitó a la oralidad y ahora 2023 con la publicación, como bien dabas el dato, la fecha del Código Nacional, pues implicó ya completamente cerrar el eslabón, ¿no? Y me parece que mientras que en la primera vez cuando fue la oralidad penal fue necesario, no había grandes referencias, sobre todo me parece que solo fueron los operadores jurídicos, sobre todo quienes inicialmente tomaron estas capacitaciones porque los propios poderes judiciales los auxiliaron o porque se fueron a capacitar a otros países, otras latitudes. Me parece que ahora hay muchos elementos de capacitación para los dos aspectos, para el operador jurídico y para el justiciable, para el litigante de día a día, ¿no? Los poderes judiciales lo veo y lo tengo que reconocer, qué bueno, están llevando a cabo capacitaciones inclusive gratuitas a través de sus plataformas. Hoy en día hay muchos, a veces hasta coinciden en fechas los cursos, entonces hay mucha opción, ¿no? Hay además opciones privadas para quien lo requiera. Empieza a haber bibliografía, que eso también es importante, a diferencia de las otras referencias. Entonces, me parece que de todas las transformaciones orales que ha habido en este país, esta es en la que más oportunidades hay para capacitación y tiempo suficiente. Y además, insisto, ya la experiencia que tenemos, hay que decirlo, se parece mucho, ayuda mucho la oralidad Claro. mercantil para entender esto. Entonces, quien no quiere capacitarse o no decide tomar algo es porque definitivamente Si pues, se no quiere quiere. poner una venda en los ojos, ¿no? Claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. A ver, una pregunta un poco, pues para el debate. Lo acabas de decir, con todo el tema de la reforma al Poder Judicial, ¿se ve impactado, digamos, la implementación o se podría haber impactado la implementación de este código? Me parece que sí. Como el gremio lo sabe perfectamente, esta serie de iniciativas de reformas que presentó el Ejecutivo Federal el 5 de febrero de 2024 para reformar diversos aspectos de la justicia, de la Constitución, perdón, incluyendo a la justicia, uno de ellos precisamente este que establece la forma de elección de los miembros del Poder Judicial, no solo toca al Poder Judicial Federal, también ahí hay una propuesta para reformar el artículo 116 constitucional y reformar en todo caso la forma de organización de los poderes judiciales locales, ¿no? Siguiendo un esquema muy similar, es decir, poderes judiciales en los cuales jueces y magistrados sean también electos por el voto popular y que tengan que replicar este modelo de tener este tribunal de sanción, este tribunal que va a observar la conducta que observen los demás miembros del Poder Judicial, que desaparece al Consejo de la Judicatura de la entidad. Entonces, Ujú. llevar a cabo una reforma de ese tipo, definitivamente para mí sí impactaría en dos recientes leyes, ¿no? Una en el Código Nacional y en la Ley General de Mecanismos Alternativos, es decir, dos leyes recientes, porque si bien es cierto que las dos establecen en sus artículos en transitorios ya entrada en vigor desde los días siguientes de su publicación, también en su propio desarrollo transitorio las dos establecen que se deben de llevar a cabo pasos de implementación. Y esos pasos de implementación, pues como tú lo dices, el componente, lo adviertes, un componente fundamental es el operador jurídico, ¿no? Entonces, si no tenemos hoy mismo la certeza de cómo se va a llevar a cabo esa transformación, esa designación, nombramiento de los integrantes de los poderes judiciales federales, también de los locales, ello al ser el tema local impacta definitivamente el tema de la justicia cotidiana, que es de lo que va este Código Nacional, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y por eso quería hacer la pregunta un poco, sí, sí, topar el debate, pero ver también la opinión y conocer la opinión de alguien como tú, por supuesto, el experto en la materia.
para ver realmente el impacto que puede tener. Regresando un poco a otro tema que tocabas, la parte tecnológica. Digamos, ¿qué innovaciones tecnológicas se han incorporado en este código para facilitar pues, los procedimientos judiciales? Por un lado, en el código, como bien lo advertías al principio para la audiencia, el código está compuesto por 10 libros, es un cuerpo normativo extenso, 1191 artículos en lo general, 20 transitorios, y dentro de uno de esos libros se dedica a la justicia digital. Y el tema de la justicia digital va fundamentalmente de dos aspectos. Por un lado, tener expedientes digitales que tienen el mismo valor, el mismo peso específico que expedientes físicos, y por el otro lado tener audiencias que pueden ser en entornos virtuales, ¿no? Es decir, no solo en una sala de oralidad. Entonces, ese es el primer referente inmediato. Además, el Código Nacional a lo largo de diversos artículos toca algunos conceptos, fue un punto que algunos juristas han difundido y es muy importante, muy trascendente. Trae algunos conceptos novedosos, ¿no? Como el tema de la cadena de bloques, el tema del metaverso, es decir, el tema de la firma electrónica avanzada como un mecanismo, por ejemplo, para signar una demanda o una contestación de demanda. Entonces, ahí se apuesta a este tema y por último, pues como lo mencionaba, ¿no? Se apuesta también por ahí a una plataforma, a un sistema nacional de información jurisdiccional, que es el concepto que le da el artículo 14º transitorio, y el cual, pues nada más rápido para referencia de la audiencia, va a permitir conocer el acceso y consulta pública, vean ustedes, de parte actora, parte demandada, órgano jurisdiccional, tipo de juicio, si hay apelación, resoluciones de primera y de segunda instancia, e inclusive si se promovió amparo. Entonces, pues es decir, hay muchos elementos de los cuales se va a poder tocar mano a partir de la existencia del propio código, ¿no? Claro, sí, totalmente. Digamos, ya pasó este año, este primer año, desde, por supuesto, la publicación en el diario oficial. ¿Qué ha pasado a lo largo de este año y cuáles han sido los cambios más significativos que, digamos, fueron introducidos en el Código Nacional? Estos 20 artículos transitorios van fundamentalmente a eso, a poner la puesta en marcha del Código Nacional. Al día de hoy que llevamos, como bien lo adviertes, en un poco más de un año, por un lado ya se cumplió con ¿Mm? uno de los artículos transitorios que establece que se tiene que crear un organismo que lleve a cabo la implementación del código, que depende de la Secretaría de Gobernación, que es esta comisión conocida como la COSIFAM, que en todo caso está llevando a cabo su titular, su secretario, que es un magistrado del Poder Judicial de la Ciudad de México, el magistrado Eliseo Villaverde, está llevando a cabo el viaje, vamos a decirlo así, ha ido a diferentes poderes judiciales para transmitir de qué se trata el código, cuáles son las características que se requiere, impulsar sobre todo el tema de la capacitación. Entonces, ese primer referente está puesto en marcha, ¿no? Dos, los poderes judiciales en este inter que estábamos junto a unos meses antes de este tema que bien adviertes de la transformación del Poder Judicial, presionaron y estuvieron poniendo el énfasis en los presupuestos de egresos de las entidades, de la necesidad de contar con recursos para poder llevar a cabo la puesta en marcha, la implementación del código. Y finalmente, pues, como bien también lo advertías, se requieren de estos temas, de estas declaratorias de aplicación para poder que se introduzcan, ya sean viables los juicios que incorpora el código. Y una de las entidades federativas de este país ya hizo lo propio, ¿no? La Ciudad de México aprobó su declaratoria de aplicación, la cual surtirá efectos el día 1 de diciembre de 2024 para algunos juicios. Es una Ah, declaratoria que tiene tres momentos. Un primer momento es este, un segundo momento será para el 1 de junio de 2025 y un momento definitivo el 15 de noviembre de 2025, pero seguramente esto va a implicar que antes de que termine este año no sea la única entidad federativa que pueda sacar una declaratoria, podrá haber ahí algún par y definitivamente yo creo que en 2025 el empuje va a ser total, por lo que yo no veo que tengamos que llegar al 1 de abril de 2027 para que se concluya la aplicación del código. Me parece que será mucho antes. yo creo que son buenas noticias, sin duda, ¿no? Es decir, pues para que también esto empiece a caminar ya con el nuevo código definitivamente.
¿Cuáles son, digamos, los principales mecanismos de resolución alternativa de conflictos que se prevén en el Código Nacional? El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares reconoce la importancia que tienen los mecanismos alternativos, mecanismos que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que corresponden, el tener acceso a mecanismos alternativos es un derecho humano también, en todo caso, que deriva del artículo 17 constitucional, y el Código Nacional juega con una serie de cuerpos normativos que van a tener que surgir a partir de su existencia, ¿no? Uno de estos primeros cuerpos normativos es esta Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que también el legislador federal publicó, pero este año, el 26 de enero de 2024. Entonces, en el Código Nacional únicamente encontramos un mecanismo alternativo como tal. Hay algunos juristas que dicen que formalmente no es un mecanismo, es más bien una herramienta, pero bueno, se habla de la justicia restaurativa en materia familiar, pero el código sí hace a lo largo de los diferentes procesos que tutela la invitación para que los operadores jurídicos y las partes traten de celebrar los mecanismos que sí se desarrollan en esa ley general, que son la negociación colaborativa, la mediación, la conciliación, el arbitraje y la justicia restaurativa en general, ¿no? Entonces, a partir de la existencia del código, vamos a tener una derivación de diferentes cuerpos normativos, ¿no? Así como también se requiere adecuar algunas leyes actuales que existen, ¿no? Yo lo podría dar una referencia y es como cuando pasamos de época a ahora la onceava época de la jurisprudencia, es decir, tuvimos que forzosamente hacer ese parteaguas y decir, ahora hay nuevos criterios, inclusive nuevas formas de sistematizar la información. Se hizo esta reforma que implicó hablar de precedentes en vez de no solo sentencias. Así igual, en próximos años va a haber cuerpos normativos que van a derivar del Código Nacional y no solo federal, también locales, porque como las entidades federativas tienen la obligación de adecuar sus leyes locales para poder hacerlos ad hoc al código, insisto, va a haber una escalada debajo del código como una norma general y abajo una serie de cuerpos normativos de justicia cotidiana que van a tener esta colaboración, este juego con el Código Nacional. Perfecto, Eric. Respecto, a ver, vamos al tema de pruebas y demás. Saber si se han introducido en el manejo de pruebas y evidencias, digamos, tanto en procesos civiles como familiares, eh, pues con esta entrada en vigor del código, o sea, ¿hay algo respecto a cambios en este rubro? La audiencia tiene que conocer, en primer lugar, cuáles son las características generales de la prueba conforme al código. Básicamente, en el código se establece que la prueba, para poder ser admitida, debe ser ofrecida en el momento procesal oportuno. El momento procesal oportuno son los escritos postulatorios, es decir, la demanda, la contestación, la contestación de la reconvención y el escrito de desahogo de vista con excepciones y defensas. Dos, la prueba tiene que ser pertinente e idónea. ¿Qué es esto? Son conceptos tomados fundamentalmente yo lo he visto en el derecho anglosajón, y que se refieren precisamente a que la prueba esté atinente a la litis y que la prueba pueda aportar una credibilidad al juzgador de aquello que tiene que valorar. Y por último, pues que la prueba esté ajustada a derecho, ¿no? A partir de ahí podemos advertir la mecánica que conocemos, la forma tradicional de la recepción de las pruebas, pero desde un enfoque ya propio de un sistema procesal oral, ¿no? Esto es, por ejemplo, pruebas como la testimonial o la pericial, requiriendo por la pertinencia del juzgador de apreciar de las pruebas, que en el desahogo de las mismas las partes puedan utilizar estas técnicas de litigación oral propias de los sistemas esencialmente orales como son el contrainterrogatorio, el hacer preguntas para atacar la credibilidad del testigo o del perito y otras cuestiones novedosas como por ejemplo esta prueba de declaración de parte, ¿no? Esta prueba de declaración de parte tiene dos vertientes. Una vertiente que es muy similar a lo que conocemos nosotros, estamos habituados, que sería la de para declaración de parte contraria, porque implica un interrogatorio de la contraparte, ¿no? Sobre los hechos controvertidos. Pero la declaración de parte propia sí puede ser novedosa en cuanto a que implica que sea la propia parte la que pase al estrado y pueda ser interrogada
por su propio abogado, es decir, la parte actora siendo interrogada por su propio abogado, la parte demandada siendo interrogada por su propio abogado. Y para nosotros a lo mejor, pues esto decimos, pues, ¿qué relevancia puede tener? Porque pues yo ya fijé mi posición a lo mejor en mi demanda, en mi contestación, pero en los sistemas propiamente orales, sí le hace al juzgador sentido el ver pues, la manera en cómo desarrolla los hechos, los exponga directamente cada una de las partes para poder confrontarlos con lo que diga la otra, ¿no? Entonces, sí hay esa dinámica desde ese punto de vista. Claro, sí, importante además, digo, novedoso como tú dices, pero pues me parece importante también definitivamente para el desarrollo del juicio. Digamos, ¿cómo se ha abordado, cómo es que se aborda, si es que está en el código, por ejemplo, todas las cuestiones relacionadas con la protección de derechos de menores, personas vulnerables en procedimientos familiares? Definitivamente tocas un punto importantísimo. El Código Nacional me parece que tiene dos características que muchos juristas ya han podido vislumbrar y qué bueno que han difundido, y es uno, el Código Nacional está impactado por los derechos humanos definitivamente ahora, es decir, ya tenemos cuerpos normativos que reconocen esa autoridad, esa importancia que tienen los derechos humanos, y el otro es que también establece obligaciones procesales que se deben de atender, observar cuando concurren ciertos grupos controvertidos, ciertas personas que, como bien adviertes, puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad. De hecho, el código también reconoce muchos criterios jurisprudenciales que ya están plasmados, ¿no? De pronto hago este símil, lo entiendo como cuando en su momento esta ley de amparo que tenemos ahora de 2013 recogió muchas instituciones, muchas características del amparo que ya existían en la jurisprudencia, pero que no estaban en la ley, ya se materializaron, ¿no? Entonces, en específico, el código, por un lado, en el artículo quinto, establece que cuando el juez advierta que concurre alguien con una situación de vulnerabilidad, y esto es porque lo advierta o porque se lo manifiesten las partes, el artículo 235 que habla de la demanda, 241 de la contestación, dice que cada una de las partes puede revelarle al juez cuando se encuentre en una situación de vulnerabilidad. Entonces, estos grupos que son niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, permitirán que el juzgador o ajuste el procedimiento sin romper con el principio de igualdad procesal, o bien que inclusive eventualmente supla deficiencias en ciertos planteamientos. Pero además, ya puntualmente en familia, como bien lo indicas, establece obligaciones respecto, por ejemplo, a la manera en cómo se deben de conducir las audiencias cuando concurran niños, niños o adolescentes, el apoyo que debe de tener el juzgador de estos grupos interdisciplinarios que pueden ser estos trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, estos personas que pueden facilitar la comunicación y el diálogo entre niñas y niños con relación a un juzgador. Y por último, estableciendo también la protección que se debe de dar de los derechos de estas infancias, ¿no? Inclusive ha sido muy difundido el tema de este artículo 666 del Código, que establece que en asuntos de materia familiar donde concurran niñas, niños y adolescentes, debe de tener esta especialización, esta defensa técnica especializada sobre la Ah, materia, ¿no? Entonces, el código va mucho también a proteger esos derechos de las infancias. me parece adecuado además porque sí, definitivamente, si de por sí es algo difícil, supongamos un divorcio, ¿no? Para los menores, pues yo creo que sí es importantísimo tener todo este acompañamiento, como tú dices, de estos expertos que van a ayudar definitivamente al juzgador para, bueno, pues de algún modo que sea un poquito más light, si lo queremos ver así, dentro del juicio. Mi estimado Eric, en tu opinión, ¿cuáles son los desafíos más relevantes que tú ves con toda la implementación de este código? Hay quien pensaría que el primero que tocamos de la capacitación podría ser relevante. Insisto, me parece que hay mucha oferta, muchas opciones. Es ahí donde sí depende de nosotros como gremio tener la Claro. intención de querer capacitarse, de querer tomar alguna de estas opciones y no únicamente querer inscribirme por tener una constancia o poner una referencia y ya que esté aplicando el código, pues ahí voy leyendo o como vaya necesitando, voy enterando de cada uno de los procesos. Me parece que no va, no es así. Dos, definitivamente el tema de lo que suceda en este país
a partir del fenómeno que bien adviertes que en estos momentos todavía es incierto, pero que no en muchas semanas se va a vislumbrar del tema de qué va a pasar con la reforma judicial, pueda ser algo que pueda definitivamente tomar alguno de los caminos. Y pues por último, el tema presupuestario. Yo dentro de estos diálogos que ha hecho, por ejemplo, el Poder Judicial, sobre todo, ha habido puntos en estos diálogos que ha habido a lo largo del país en los que sí se ha tocado, ha sido menor la importancia, pero se ha tocado el tema de la justicia local y se ha advertido por los tribunales que bien conocen la situación, que a lo mejor sería, por ejemplo, muy conveniente el establecer estos mínimos en el presupuesto, mínimos en la Constitución, Sí. de una cantidad que ya tuviera que tener el Poder Judicial o establecer destinos específicos a los recursos, ¿no? Entonces, me parece que hay muchas áreas de oportunidad ahí. Si la reforma no atiende a todo esto, pues el código se va a aplicar, pero quizás no se va a lograr ese objetivo que se ha buscado, que sea juicios uniformes, juicios expeditos y juicios en los que la gente piense y sienta que sí se está resolviendo su conflicto y no que no atienda, ¿no? Porque un tema oral permite eso. Tú estás en una audiencia y el justiciable puede ver qué está pasando y ya le hace sentido por qué están fallando así, ¿no? Pero si no hay los recursos para poder implementarlo, pues no va a pasar algo más de que como con los procesos esencialmente escritos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, Eric. Y a ver, cuéntame un poquito de tu libro, porque, insisto, entiendo que está, por supuesto, en niveles top de venta, pero cuéntame un poquito de qué va, cómo facilita, digamos, quizá el entendimiento del código para las personas postulantes en estas materias. Pues mira, muchas gracias por dar la oportunidad también de hablar de mi libro. Es este libro, se llama Lecciones de Derecho Procesal conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Fue publicado por el Centro de Estudios Carbonell. Y estoy muy honrado porque primero, mi intención era contribuir como jurista, igual que como tú, en una oportunidad en relación con un tema tan relevante. Entonces, pues inicialmente fue la primera obra que se publicó en este país. No es la única, qué bueno, ya hay muchas y ya vienen varias en puerta, ya lo he podido advertir a partir de que también ya hay Qué bueno. muchos juristas que conocen ya del tema y además desde visiones muy diferentes. Pero pues el libro ha tenido una gran recepción porque el libro es muy didáctico, ¿no? Yo, quienes me conocen saben que además de ser un abogado litigante, me dedico también a la docencia desde hace muchos años y desde hace muchos años he advertido que, pues, cuando uno está enseñando debe de utilizar un lenguaje adecuado, utilizar, nos debemos, ya estas formas tradicionales de enseñar ya no funcionan hoy en día, entonces debemos de utilizar los nuevos recursos y algunos de estos recursos fue, por ejemplo, pues yo desde hace muchos años tengo esta técnica de hacer estos esquemas que le hacían gráfico al estudiante las etapas y procesos, ¿no? Entonces, cuando sale el código, replico el ejercicio respecto de los juicios que tutela el código, lo plasmo en el libro y pues ese ha sido también parte de la gran recepción, ¿no? Porque en unas cuantas páginas y con un lenguaje más claro, tú te vas al código y te tratas de introducir en algún juicio. Hay unos que se entienden, pero hay otros que no lleven hilación. Tú tienes que acomodar las etapas, los términos. Yo en el libro ya hice ese ejercicio de los principales juicios civiles y de los principales juicios familiares, pero además en el libro toco el tema de la justicia cautelar, porque me parece que es de las grandes transformaciones que trae el código, y por último toco el tema de los artículos transitorios, porque dije, pues si es de las primeras obras, tiene que servir para que se entienda uno de esas dudas tan básicas, ¿no? Como de cuándo se aplica o no se aplica el código, qué pasa con la supletoriedad, etcétera. Entonces, el tocar esos cuatro aspectos en unas cuantas páginas de una manera muy pedagógica y en un lenguaje muy entendible es lo que ha permitido que el libro tenga gran recepción y eso es algo que además me honra mucho ante el gremio. Definitivamente, y también, por supuesto, pues muchas felicidades, mi estimado Eric, por ese libro, por facilitar además, como bien lo explicas, al resto de colegas, pues toda esta parte de una manera mucho más digerible, digámoslo así, ¿no? Por supuesto está la parte del código, pero bueno, tú ya lo trasladas a un libro un poco más
fácil. Nos están quedando escasos 2 minutos. ¿Qué reflexión final nos dejas, sobre todo a las autoridades judiciales y a los profesionales del derecho, sobre la capacitación pues realmente lo que viene? Porque me parece que sigue a un año de cualquier forma, pues bastante verde el tema. Mira, sí, al final del camino sí hay esfuerzos importantes, pero cuando uno puede vislumbrar, como lo sabemos tú y yo, y lo sabe, por ejemplo, el gremio organizado, del cual formamos parte, que hay miles de abogados en este país y esos miles de abogados, pues no todos tienen la misma capacitación, la misma preparación y no todos están pendientes de las últimas reformas, pues sí se requiere un esfuerzo más importante. O sea, sí ha habido esas actividades, te digo, yo lo veo contra referencia de otras transformaciones orales, pero evidentemente somos tantos abogados que el ejercicio requiere más. Y dos, también el que ellos entiendan que también va a requerir el que se trate de romper con ese esquema que durante muchos años existió de tener al operador jurídico en una posición y tener en la otra posición al litigante, ¿no? Creo que requieren esta conjunción que justamente ahorita podemos verlo y lo decimos tú y yo, a partir precisamente de esta referente que también tenemos nacional, de esta transformación judicial, me parece que también ya lo entendieron muchos operadores jurídicos y por eso están saliendo a las calles, utilizan los medios de comunicación ya para difundir, ¿no? Es decir, como alguien lo oí el fin de semana y alguien decía, bien, ya no basta que el juez hable a través de sus sentencias, ya hoy en día eso no es suficiente y en una transformación tan fundamental como esta de la justicia cotidiana, también requiere que vaya de la mano con el litigante, con el operario jurídico, para que la reforma pueda implementarse y salir a buen puerto. Pues Eric, no me queda más que agradecerte el que nos hayas acompañado, insisto, en este episodio, con un tema, por supuesto, muy importante. Sí, se habla en muchos foros, en programas, en entrevistas, y me parece que es lo correcto, seguir informando sobre este código que aparte urgía, es muy importante. Así que agradecerte nuevamente a ti como experto definitivamente en esta materia, el que nos hayas acompañado. Muchas gracias y pues definitivamente la barra ha sido uno de los principales referentes e impulsores del código. Fue gracias a este amparo de la barra, lo sabemos, que al final del camino se materializó la publicación del código y estos espacios como el tuyo permiten que se conozca esta norma procesal y nuevamente muchas gracias por tu amistad y por la invitación a tu espacio. Un gusto siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a un episodio más de Abogacía Trabajando. Un tema importantísimo, ya lo comentaba Eric, lo fue desmenuzando bastante bien. A poco más de un año de la entrada, digamos, o de la publicación de este Código Nacional en el Diario Oficial, toda esta transformación que ya explicaba que se requiere tanto para las personas juzgadoras como para los abogados postulantes, me parece importantísimo. Recomiendo ampliamente el adquirir su libro, me parece una guía muy concreta, muy importante para poder entender un poco más y con mayor claridad sobre todo este nuevo código. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.